Listo, vamos a dar inicio. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Adriana Gutiérrez, Brand Manager, acompañada de Marisol Cantero, Design Manager de BOIP. Nos da mucho gusto recibirlos en esta sesión en la que vamos a hablar sobre un tema que está generando muchas preguntas para las empresas, los cambios en la jornada laboral y sus implicaciones en el control de asistencia. Para abordar este tema, hoy nos acompaña el doctor Diego Ramírez, con más de 20 años de experiencia, es un experto en temas de nóminas, sueldos y relaciones laborales. Contando brevemente un poco acerca de él, es egresado de la carrera de Contaduría Pública y realizó un doctorado en Recursos Humanos, lo que ha permitido tener una visión amplia e integral de los procesos laborales y administrativos. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, impartiendo materias como sueldos, salarios y relaciones laborales, formando a nuevas generaciones de profesionistas. Hoy, desde su experiencia, nos va a ayudar a entender qué ya está establecido, qué viene y qué aspectos debemos comenzar a tener en el radar referentes a los cambios de la jornada laboral y sus implicaciones en el control de asistencias. Esperamos que esta sesión sea de mucho valor para todos ustedes. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Hola, buen día a todos. Gracias por la introducción. Bueno, el día de hoy, como en muchas otras presentaciones, abordaremos el tema de lo que ya está en ley sobre la reforma laboral. Vamos a reforzar un poco lo que hemos visto ya en sesiones pasadas sobre cómo viene la reducción. ¿Qué está sucediendo hoy con la nómina? ¿Es que sigue permitido pagar tiempo extra triple como veníamos haciéndolo o no? Bueno, y lo que todos medianamente estábamos esperando, pues, cómo viene todo lo del registro de asistencia, qué reportes va a esperar la autoridad, cómo lo debemos de controlar, qué funciones son las primarias que debemos de hacer y cómo va a estar esto impactando en nuestra nómina. Estoy cambiando de diapositiva, pues bueno, parte del temario que vamos a ver el día de hoy primero es cómo vamos nosotros con los países de Latinoamérica, cuáles fueron las reformas constitucionales o a la Ley Federal del Trabajo, cómo se publicó, cuáles son puntos claves, etcétera. Sale hasta llegar a lo que ahora ya tenemos como complemento en las nuevas disposiciones para regular toda la asistencia y si esto va a estar amarrado de alguna manera con la nómina, cómo lo va a ver la autoridad, en fin, creo que son temas enriquecedores, como en cualquier otra charla que hemos tenido. Si durante el desarrollo de la presentación te llegan a salir algunas dudas, tienes inquietudes, siéntete con la confianza de escribirlo en el espacio de preguntas o bien, si lo prefieres preguntar hasta el final, pues siéntete con la confianza de hacerlo. Si está en mis manos podértela responder, lo haré. En caso de que se me salga de las manos, me la llevo, lo consultamos con nuestros expertos y durante el transcurso del día, más tarde el día de mañana, te la estaremos respondiendo por correo, ¿sale? Voy a cambiar de diapositiva y pues bueno, vamos a empezar primero a ver cómo está México frente a los demás países de Latinoamérica. Y pues bueno, uno de los principales países que ya cuenta con una jornada de 40 horas laborales a la semana, hoy por hoy, pues aunque parezca increíble, pues es Venezuela, Ecuador, seguidos probablemente de Chile, de Colombia, con una jornada de 44 horas y con un esquema de pago adicional a los trabajadores que son nocturnos, les dan como una ayuda de transporte adicional a los trabajadores nocturnos. Y pues México se encuentra todavía en este 2026 en el rango de las 48 horas, junto con Perú, Argentina, Uruguay, que más o menos también está migrando a un esquema de reducción de jornada. Prácticamente la reducción de jornada se está dando porque en México forma parte de una de las jornadas en Latinoamérica más largas, continuas a la semana, por lo menos en las que se estipulan en la ley, porque si nos vamos a ver plenamente en el ejercicio real
cuántas horas trabaja ya bien una persona, que serían las efectivamente pagadas, pues tenemos jornadas que por supuesto rebasan las 48 horas. Sin embargo, en lo que por lo menos se plasma en las leyes o sus reglamentos federales de trabajo, pues bueno, se estipulan 48, 40, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que se está dando en estas generaciones porque viene impulsado desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, México forma parte de esta organización, este organismo, y como tal, para no quedar fuera en la competitividad laboral de Latinoamérica, pues es que se tiene que subir al barco. Entonces, inicialmente, viene impulsado también por un organismo internacional, la reducción. Ahora, no es que en la reducción, como ya bien lo saben todos y dominan el tema, se va a dar de la noche a la mañana el próximo año, sino hay una reducción gradual. Y esta reducción gradual la vamos a ver más adelante en un par de diapositivas que tenemos preparados, ¿sale? Estoy cambiando de diapositiva. ¿Cuándo sucedió? En estricto sentido, hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde se aprobó modificar la Constitución política. Recordemos que en la jerarquía legal de México, la Constitución es la máxima ley y de ahí en su artículo famoso 123 regula toda la parte laboral. Hay una sección A y una sección B que corresponde al sector privado público. En consecuencia, entonces se reformó este artículo para meter la gradualidad de las jornadas de trabajo. Luego, de manera simbólica, pero en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajo, de manera alusiva y festiva, lo que sucedió es que justamente ese 1 de mayo del 2026 salió el decreto que reforma los artículos que le dan vida a la jornada de trabajo en México, que estamos hablando del artículo 60, 64, el 70 más o menos, ¿no? Que te habla de las jornadas de trabajo, hasta cuánto pueden laborar, que te hablan incluso del tiempo extraordinario, metodología de pago. Entonces, esto se reformó el 1 de mayo en alusión a la conmemoración del Día del Trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Primero, lo vamos a ver más adelante, pero estamos hablando de una gradualidad. Se van a reducir 2 horas por año hasta llegar al 2030, ¿sale? Y hay un tope en el pago del tiempo extra triple, lo vamos a ver más adelante. Principalmente, eso fue lo que vino a mover este decreto del 1 de mayo en la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que hacen muy, muy seguido. Si se reforma la Constitución, no es válido el decreto desde marzo, sino hasta mayo. Ah, bueno, porque la Constitución política tuvo que haber sido reformada primero para que luego viniera el decreto que reforma lo que le da vida a todo el sector laboral, que es en mayo, ¿sale? Entonces, es por eso que la constitucional primero tuvo que haber sido reformada para que luego fuera reformada la ley federal, la ley laboral. En la jerarquía no puede ser reformada primero la federal y luego la constitucional. Por eso es el orden jerárquico, ¿no? Estoy cambiando de diapositiva. Pues bueno, con esta modificación que se hizo en la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo, pues bueno, entonces nos dan a conocer primero que el cambio viene de primera instancia de manera gradual. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, con la intención de llegar hasta el año 2030 con una jornada, vamos a llamarlo así, una jornada legal de 40 horas a la semana. Esto sin incluir las extensiones de tiempo extra. Y es ahí justo la particularidad que también vamos a abordar en esta presentación.
hay un pequeño cambio, pero este pequeño cambio nos va a traer consecuencias en un futuro si seguimos pagando el tiempo extra como normalmente lo estamos haciendo, ¿sale? En la reforma constitucional de marzo de este año, solamente se estipuló un día de descanso a la semana. Ujú. Pero en la reforma laboral, a pesar de que se menciona un día de descanso, hay sectores que al ir reduciendo horas, las van a reducir directamente en un sábado, de tal suerte que no van a modificar de lunes a viernes, entonces se habla, y es por eso, vamos a ponerlo así, es por eso la confusión que muchos tienen de si va a ser un día de descanso a la semana o 2 días de descanso a la semana. La ley solamente te habla, y esto sí plenamente basándonos en ley, de un día de descanso a la semana. Con la reducción de las jornadas, si llegamos al 2030 con las 40 horas, pues en efecto van a tener los trabajadores 2 días de descanso a la semana. Estaríamos reduciendo un día menos que en el sector de producción, pues representa, digámoslo así, el día sábado, ¿sale? Estoy cambiando de diapositiva. ¿Cuáles son los puntos claves de esta situación? Pues bueno, primero que la reducción es gradual. No debe de haber, como ustedes ya bien lo saben, ninguna implicación en reducción salarial ni prestaciones hacia las personas. Recordemos que esto no es nuevo, ya lo tutelaba el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, donde todos los derechos de los trabajadores, inicialmente el salario, pero los demás derechos, porque recordemos que todo lo que es derecho es lo que trabaja la persona y que ya se lo ganó con esfuerzo de su trabajo, que es pues el tiempo extra, descansos, primas dominicales, estamos hablando de aguinaldo, vacaciones, prima, todo eso es en función de días trabajados. Como es en función de días trabajados, es un derecho laboral. Todo lo que es un derecho laboral que se estipula en el 33 de la Ley Federal de Trabajo es algo de carácter irrenunciable para la persona, es decir, no puede renunciar a esto, a este pago de derechos. Eso por el lado del trabajador. Y como es un derecho irrenunciable tutelado en la propia Ley Federal del Trabajo, en estricto sentido, no le puedes hacer una disminución de pago a la persona y tampoco puedes dejar de pagarle algo a la persona, por lo cual ya tuvo un esfuerzo de trabajo. Entonces, en este sentido, eso no es nuevo. Eso ya estaba en la Ley Federal del Trabajo y lo puedes encontrar en el 33. ¿Qué están haciendo con horas? Siendo más precisos, diciendo, oye, como vas a reducir una jornada laboral, pues no puedes hacer ningún ajuste a la baja en los salarios, ni mucho menos en las prestaciones o derechos laborales, ¿sale? Como teníamos la ley hasta antes del 1 de mayo de este año, si en tu centro de trabajo contrataban a menores de edad, y aquí vamos a hacer una precisión, menores de edad frente a la Ley Federal del Trabajo se consideraban personas incluso menores de 14 años, o sea, ya era menor de edad y estaba plenamente prohibido. Las personas que tenían entre 14 y hasta antes de 18 años podían trabajar con un permiso expreso de la propia Secretaría del Trabajo o de sus padres, sus tutores y demás, y con ciertas restricciones. Estas personas deberían de tener una jornada reducida, si iban a trabajar tiempo extra estaba topado, eso sí, no podían rolar turnos, no podían trabajar en la noche, ni con algún contacto como en la industria tabacalera, del alcohol o con residuos peligrosos, etcétera. Ahora, en esta modificación decreto que hubo a partir del 1 de mayo, literalmente de manera expresa se prohíbe que las personas menores de edad trabajen tiempo extra, no pueden. Sí los puedes contratar con el permiso de la Secretaría de Trabajo de sus padres o tutores, pero con la jornada reducida, pero no pueden trabajar tiempo extra, ya está plenamente prohibido, ¿sale? Estoy cambiando de diapositiva.
Dentro de los principales cambios, debemos de tener en consideración que las jornadas ordinarias se mantienen, no tienen ningún cambio. La diurna sigue siendo de 8 horas, la mixta de 7,5 y la nocturna de 7 horas diarias correspondientemente, ¿sale? Lo único que se está haciendo es reducir la jornada, pero la jornada diaria se mantiene, no hay. El pago del tiempo extra, ahorita nosotros conocemos que a la semana hay un tope de tiempo extra doble semanal y estos son 9 horas a la semana. Lo vamos a ver en una tabla más adelante, pero en estricto sentido, cuando lleguemos al 2030, el pago máximo del tiempo extra doble van a ser 12 horas por semana. Ujú. Vamos a incrementar de manera gradual también el tiempo extra doble. ¿Y qué pasa con el tiempo extra triple? Esto sí lo deben de tener en consideración. Hasta antes del 1 de mayo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la cual estoy cambiando, es que traíamos este esquema hasta antes del 1 de mayo. Una persona podía trabajar su jornada máxima, que eran 48 horas a la semana, un tope de 9 dobles a la semana y un pago infinito de tiempo extra triple. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué infinito? Porque podrías pagarle 10 horas de tiempo extra triple, 20, 30, 5, 1, 4, las que la persona incluso gustaba por trabajar. ¿Qué sucede? Ahora no. A partir del 1 de mayo, el tiempo extra doble para el 2026 sigue topado a 9 horas, pero el cambio principal viene reflejado en el tiempo extra triple. Y aquí viene la primera complejidad y en la primera observación que debemos hacer. A partir del 1 de mayo hasta, pues ya, para siempre, el pago del tiempo extra ya está topado únicamente a 4 horas. Es decir, una persona no podría trabajar más de 4 horas triples en una semana. Ya está prohibido. Este año no está sucediendo nada porque la autoridad se sigue preparando. Lo vamos a ver más adelante en la presentación cómo se está preparando, por qué nos van a pedir reportes de controles de asistencia y desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, el cruce que van a tener con los CFDI de nóminas. Entonces, la revisión incluso no la va a hacer un humano, la va a hacer inteligencia artificial. Entonces, vamos a estar expuestos a lo que estemos haciendo este año para el siguiente, ¿sale? Estoy cambiando de diapositiva. Y esta diapositiva se las quiero explicar muy bien para que no quede duda. En la primera sección vemos lo que venía ocurriendo hasta antes de mayo, pero a partir de mayo, pues bueno, la jornada laboral máxima es de 48 horas. Y las jornadas que tenemos permitidas es la diurna de 48, la mixta de 45 y la nocturna de 42 horas máximas por contrato a la semana. Como máximo, a partir de mayo, esto no ha cambiado, ya lo veníamos haciendo. Son 9 horas dobles por semana. Ujú. Y como máximo, a partir del 1 de mayo, como máximo, 4 horas triples, no más. Si pagas más, pues bueno, es algo que ya trabajó la persona y ni modo, hay que pagarlo. Pero desafortunadamente quedas expuesto. Este año la autoridad no está haciendo nada porque se está preparando. Hubo una sesión de trabajo con Alejandro Salafranca, que está en la unidad de trabajo en la Ciudad de México, y él decía, ¿sabes qué? Nos estamos preparando. El próximo año no va a pasar nada en los primeros 6 meses, porque bueno, vamos a recibir información, la vamos a empezar a cruzar, vamos a empezar a ajustar nosotros en el sistema. Pero a partir del segundo semestre de 2027, entonces con la información que tengamos, vamos a empezar a auditar
los centros de trabajo donde haya discrepancia. Entonces, en este sentido, ahorita no va a pasar nada, pero quedas expuesto. Recuerda que por Código Fiscal de la Federación, las autoridades nos pueden venir a tocar la puerta por los pecados cometidos 5 años hacia atrás. Entonces, el año anterior, pues claro que es totalmente auditable. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2027? La jornada máxima va a bajar de 48 a 46 horas a la semana. En estricto sentido, solamente te va a afectar la jornada de trabajo diurna. El mixto de 45 y la nocturna de 42, pues todavía no tienen efecto secundario porque cuando rebajas 2 horas, la jornada máxima es de 46, es decir, con ellos no vas a hacer nada. El tiempo extra doble va a seguir en 9 horas y el triple va a continuar en 4 horas. Esto te va a dar una jornada máxima de trabajo de 59 horas a la semana. En el 2028 se vuelven a reducir 2 horas. Entonces la jornada máxima ahora es de 44. La diurna ya te rebaja 2 horas más y ahí sí la mixta, que estaba en 45, solamente va a reducir 1 hora. Ahí si te das cuenta el cuadrito ya se marca de morado la diurna y la mixta en el 2028, que ya van a estar en 44 horas. De manera gradual, en ese año, en el 2028, sube 1 hora el pago del tiempo extra doble de 9 a 10 horas y las triples se siguen topando hasta 4. En el 2029 se bajan de manera gradual 2 horas, ahora se van a trabajar 42. Hasta ahí, pues no sucede nada, sigue siendo tu turno diurno y mixto, los que sufren cambio, y el nocturno no, porque en la actualidad siguen 42. Ahí vamos a llegar a lo que trabajan ellos a la semana, 42. De manera gradual sube el tiempo extra doble de 10, ahora se van a poder pagar 11 horas dobles con el tope de 4 triples. Y en el 2030, pues bueno, es a donde todos queremos llegar, pues que van a ser 40 horas de trabajo a la semana. Y pues bueno, ya todos en ese sentido se sube de manera gradual 1 hora más al tope del pago del tiempo extra doble. Es ahí cuando van a ser máximo y para siempre 12 horas dobles a la semana. Y las triples, como puedes ver en este cuadro, se sigue manteniendo en 4. Es decir, a partir del 1 de mayo del 2026 y ya para siempre, el pago del tiempo extra triple está topado a 4. Si pagas más de 4 horas por persona a partir del 1 de mayo, quedas expuesto frente a la autoridad, ¿sale? Y ahí sumando las 40 horas dobles más mis 12, perdón, las 40 horas de jornada a la semana más las 12 dobles y 4 triples, es que la jornada máxima por persona, pues va a ser de 56 horas, lo que hoy pues puede ser un infinito. Entonces, para allá vamos. Esta diapositiva es muy importante porque da el ejemplo de lo que se espera en jornadas y pagos de tiempo extra doble y triple a la semana y de manera gradual en cada año que vayamos teniendo hasta llegar al 2030. Estoy cambiando de diapositiva. Esto es una observación, una puntualidad que queremos hacer sobre el 58 de la Ley Federal del Trabajo, el cual, pues bueno, la jornada de trabajo se estipula y es aquí donde en este pequeño artículo que nosotros estamos viendo, entran aquí muchas interrogantes que a veces parecerían que ya están contestadas o hay un criterio, pero ya cuando puntualizas el criterio de cada centro de trabajo, entonces empiezan a salir varias cosas. Por ejemplo, el artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo no sufrió cambios, se quedó igual. ¿Y qué es lo que dice? Porque genera mucha controversia, porque dice que la jornada de trabajo es el tiempo el cual el trabajador está a disposición del patrón para hacer su trabajo. Ujú. Parecería que es muy claro.
Si yo entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, entonces en esas 8 o 9 horas estoy a disposición de mi patrón en el centro de trabajo. Vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué pasa en esos centros de trabajo donde dicen no? Vamos a centrarnos en la hora de comida. A mis trabajadores les doy una hora de comida, pero ellos no pueden salir. Fíjate bien el ejemplo. No pueden salir del centro de trabajo. La comida forzosamente la tienen que hacer aquí adentro. Pues entonces, esa hora de comida, vamos a ponerla así en este ejemplo, sí cuenta como jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden salir, así bien. Ujú. No pueden salir a disfrutar sus alimentos. Están dentro del centro de trabajo, no pueden salir. ¿Qué pasa si en tu centro de trabajo dicen, no, los míos, mis trabajadores, les doy una hora de comida? Y pueden salir, es más, si comen en media hora me vale, si se van al parque me vale, pero tienen una hora y sí pueden salir. Entonces ahí hablamos de una jornada discontinua de trabajo y entonces tienes que computar de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. De 1 a 2 como, no cuenta para mi jornada de trabajo y de 2 a 6 sí suma para mi jornada de trabajo. Y entonces ese es las grandes preguntas que se hacen las empresas. Oye, yo doy media hora, la considero para suma de mi jornada de trabajo o no. Mis trabajadores sí pueden salir o no. Por ejemplo, los casos más comunes es el sector agrícola. Imagínate, los trabajadores están en pleno campo, no hay nada, están en el campo y les dan una hora de comida. Sí, pero por más que digas que les das una hora y que pueden irse a esparcir, están en el campo, no hay nada alrededor. Es que los consideras discontinua o no, ¿sabes? Es ahí donde vienen las grandes decisiones. Y lo que te asesoren tus abogados laborales es la defensa que vas a poder tener frente a la autoridad. Ajá. Si los consideras como jornada discontinua o si no. Bueno, estoy cambiando de diapositiva. ¿Qué trae esto como implicaciones o grandes retos? Pues bueno, primero tienes que plantearte las jornadas de trabajo que en la actualidad tienen en tu centro de trabajo. Ya prácticamente estamos en septiembre, estamos entrando en el último cuarto del año. Acuérdate que algunas cosas que vamos a ver a continuación, por ahora ya son obligatorias, por ejemplo, el pago del tiempo extra doble, triple ya topado, pero a partir del 2027, a partir del 1 de enero del 2027, aunque sea feriado, así lo dice la ley, cada 1 de enero, ya va a ser obligación, por ejemplo, tener un reloj checador y demás, que para allá vamos a ir más adelante en la presentación. Pero, pues, primero es, conoce bien las jornadas de trabajo de tus centros de trabajo. Determina si son continuas o discontinuas. Cambia, arregla, actualiza todo tu papeleo, políticas, reglamentos, no lo sé, cámbialos, actualízalos, sí lo merecen. Y pues de alguna manera, a pesar de que por ahora las jornadas de trabajo no tuvieron cambio, en algún momento consideras en tu centro de trabajo van a tener alguna implicación en la actualización o una, ¿sale? Ahora, pues bueno, todo esto que estamos hablando, acuérdate que ya entró en vigor a partir del 1 de mayo. Por ahora, la autoridad dio, vamos a ponerlo así, a partir de mayo, julio hasta diciembre, nos dio como chance, vamos a llamarlo de manera coloquial así, para prepararnos. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos en infraestructura. Recordemos que todo esto, otro de los grandes cambios que vino es que debemos de tener un control de las entradas y salidas de nuestros trabajadores. Nosotros, pues decíamos, ojalá no nos vayan a imponer un reloj, vamos a llamarlo así, un reloj del bienestar para todos los centros de trabajo y que tengan una sola calidad, que sea de un solo proveedor. La verdad es que no.
Lo único que dicen es que debes de tener un control electrónico, lo vamos a ver más adelante, y que este sea robusto, que le haga frente a las autoridades y que puedas extraer información de manera inmediata porque así lo van a estar pidiendo. Ajá. Recuerda tener la implicación de los costos laborales, el costo patronal que esto te va a implicar en el brinco de cada año. Recuerda que también ya traemos hasta el 2030 cada año un pequeño brinco en el ajuste del SAR. El SAR cada año tiene un aumento, la cesantía y vejez tiene un aumento cada año de un porcentaje hasta el 2030. Vamos a tener una reducción, una gradualidad hasta el 2030. Si seguimos con la misma mecánica, vamos a tener incrementos hasta el 2030 del salario mínimo por la tendencia que hemos visto entre el 10 y 12%. Entonces, realmente para la empresa sí, pues viene un reto muy importante en cuestión de ver sus costos. Y si a esto le suma que los diputados no han quitado el dedo del renglón y no han desechado la propuesta de que el aguinaldo incrementarlo de 15 a 30 días y la prima vacacional del 25 al 50%, entonces pues también es vamos a decirlo así, pues te hace un costo patronal ya muy elevado, ¿no? En esta diapositiva que estoy mostrando, justamente lo que tratamos de hacer es cuánto va a equivaler por lo menos el costo de la hora y en valor monetario en la persona. Cuando la autoridad hizo sus ejercicios y los dio a conocer por medio de sus plataformas digitales, decían, pues es que no va a haber mucho cambio si nosotros hacemos el ejercicio a como está ahorita el costo de una hora con el salario mínimo, pues bueno, en el 2030 con la reducción de la jornada, pues no tiene mayor impacto. Sí, estuvo bien su ejercicio, solamente que ahí Murat, o los asesores de Murat, no consideraron el porcentaje de incremento que iba a tener el salario mínimo. Entonces, nosotros lo tratamos de hacer de esa manera. En el 2026, considerando un salario mínimo con una jornada diaria de 8 horas, el costo por hora es de 39.38. Pero si lo hacemos gradual en el salario mínimo, en el 2027, con esta tendencia que tenemos, va a incrementar a 352.84. Con la reducción de las 46 horas, entonces el costo por hora ya sube un 46. Ahí ya va a estar en 46.02, lo que te representa una subida por lo menos del 17% más de lo que hoy ya te sale el 100%. De tal suerte que si lo seguimos así, pues mira, prácticamente lo que hoy cuesta una hora diaria sobre salario mínimo, en el 2030 va a tener un incremento casi del 89%, considerando los brincos en la tendencia del 10 al 12% del salario mínimo y considerando la reducción. Entonces, claro, para el trabajador, que es el siguiente ejercicio, pues sí le resulta fabuloso porque si lo hacemos sobre el promedio de las 9 horas, pues va a recibir casi el doble si lo ponemos sobre las 9 horas con el valor del salario mínimo. Entonces, pero para ti en temas de costos patronales, estamos hablando solamente en este ejercicio el costo de la hora, pero ya si haces el ejercicio sobre el costo patronal, todo lo que te representa en carga patronal y demás, pues sí vas a ver que el costo se te va a inflar mucho, ¿no? Entonces, por eso, evaluar el enfoque económico nunca está de más. Estoy cambiando de diapositiva y pues bueno, ahora, ¿qué sigue para las empresas? Primero, pues es, ten en mente que con esto que va a suceder, la Secretaría del Trabajo va a fortalecer sus inspecciones. La Secretaría del Trabajo no tiene un ejército de personas, carece de personas. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están ayudando de inteligencia artificial para hacerlo, ¿sale? En este sentido,
pues empieza a preparar la implementación para el 2027. Todavía estamos en septiembre, estamos a muy buen tiempo. No hay que correr, pero ya es algo que ya por lo menos debemos de tener en evaluación planeado para ver qué vamos a hacer en nuestros centros de trabajo. Hay que pensar si te- tienes un sistema de pago de nómina, pues bueno, si vas a ajustar algo en, en la ecuación del pago del tiempo extra doble, lo vas a dejar igual, o vas a afrontar esas 2 horas a los empleados del turno diurno únicamente pagándoles siempre por default 2 horas extras a la semana. En fin, son decisiones y reglas de negocio que vas a tener que hacer. Pero en algún momento eso pega en configuración a nivel sistema. ¿Qué va a suceder? ¿Sale? Eh, Hay que empezar a preparar los controles electrónicos para el registro del tiempo extra, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y como ya lo vimos previsto, si tienes reglamentos apegados a jornadas de trabajo, políticas, pues no está de más actualizarlas, que de hecho, pues sí es un requisito, y chécalo regularmente, siempre con tus abogados laborales para que te asesoren. Pero algo que sí tiene que suceder es que si las jornadas de trabajo están puestas en tu reglamento, va a tener que ser actualizado. Están puestas incluso en tu contrato individual de trabajo, va a tener que ser actualizado. Están en políticas, las vas a tener que actualizar. Y recuerda, de por sí ya hay un protocolo por la Secretaría de Trabajo que las empresas debemos de cumplir frente a la prohibición del trabajo de menores de edad. Pero si en tu centro de trabajo tienes menores de edad contratados con permiso de la Secretaría de Trabajo, de sus tutores o de sus padres, no sé, pues entonces considéralo en el reglamento y política para que sea cero, cero trabajo tiempo extra y con las demás restricciones que tiene la autoridad, ¿sale? Estoy cambiando de diapositiva, pero ahora que vamos a ver, pues bueno, el control de asistencia como tal ya empieza a formar parte pues, de un tema prioritario para los centros de trabajo. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya no va a ser solamente el reporte que sale del reloj checador. Esto que sale ahora o va a salir ahora del reloj checador, incluso te va a dar un cumplimiento laboral frente a la Secretaría del Trabajo. Incluso va a ser un control de la mano con el CFDI de nóminas. Vamos a ver a continuación, estoy cambiando de diapositiva. ¿Qué es lo que espera la autoridad o cuál es la gran expectativa? Pues bueno, una de las grandes expectativas es que pues la autoridad espera que los controles que tengas de asistencia electrónica sean confiables, transparentes y que la propia autoridad pueda dar fe de eso. A eso le van a llamar controles verificables, ¿sale? ¿Qué información van a auditarte? Pues bueno, de entrada, si tú defines, fíjate bien, todo viene desde allá, es una cadena. Si tú defines que en tu centro de trabajo no es una jornada discontinua, pues bueno, con 2 checadas la vas a librar. La hora de entrada al trabajo y la hora de salida al trabajo. Ya si te quieres ver muy pro, pues le metes la salida y regreso de comer, ¿va? Pero si tú decides que tu jornada de trabajo es discontinua, entonces, ¿qué crees? Por lo menos tus checadas te deben de componer de 4, que es entrada al trabajo, salida a comer, regreso de comer, salida del centro de trabajo. ¿Y esto por qué? Pues bueno, es el punto 3. La empresa va a tener que demostrar, recuerda que en materia laboral, y eso no cambió, siempre la prueba es a cargo de la empresa y eso no ha cambiado. Entonces, la empresa debe de demostrar frente a la autoridad que cumple con una jornada laboral máxima diaria, que recordemos que es no más de 12 horas diarias, no más de 4 veces a la semana. Una jornada semanal que como máxima quedó en 46, en por lo menos la normalita, y un cumplimiento por turno. Esas son las evidencias que va a estar pidiendo la autoridad.
Y pues para esto es que va a pedir la autoridad por lo menos hasta la plática que nos dio la Secretaría del Trabajo, pues 4 reportes esenciales. Uno que que debe de demostrar la trazabilidad de jornada por trabajador. Y este es el seguimiento puntual del ingreso a trabajar y de la salida del centro de trabajo. Si tú consideras que en tu centro de trabajo es una jornada discontinua, pues entonces van a ser 4 checadas por persona, ¿sale? Y por día. Oye, ¿qué más debo de tener? Pues en un segundo reporte, el control de las horas extraordinarias. Recuerda, en algunos centros de trabajo, como está hoy en día, incluso hasta estaba en los reglamentos. A mí me tocó ver reglamentos de varios centros de trabajo, donde si la gente no le hacía caso al supervisor y laboraba el tiempo extra que le decían, o así la penalizaban, e incluso la suspendían, era acreedora a suspensiones y demás. El tiempo extra con esta reforma es voluntario. No puedes obligar a las personas a trabajar tiempo extra. Incluso hablan algunas personas de la Secretaría de Trabajo que debe de ser por convocatoria. Imagínate que en tu centro de trabajo van a tener tiempo extra, debes de hacer una convocatoria, una lista, ponle, donde las personas se apunten que ellas sí quieren hacer el tiempo extra y si al final de cuentas no pueden, no las vas a poder sancionar. ¿Por qué? Porque el tiempo extraordinario es literalmente extraordinario y las personas lo deben de hacer de manera voluntaria, no bajo presión ni no bajo alguna amenaza. Y por supuesto, si al final no pueden, no debe de haber ninguna represalia. Y se debe de tener en un tercer reporte controles sobre los días, por ejemplo, laborados que tengan en días de descanso o días festivos. A veces parecería algo sencillo decir, no sé, el 1 de mayo es un día festivo fijo, y no se trabaja, pero hay algunas empresas que sí lo trabajan. ¿Qué es lo que te piden? Que si lo trabajan, tengas un pleno control de las personas que sí lo elaboraron, ¿sale? Y el cuarto, pues es si en estos reportes sale que yo, por ejemplo, entré a las 9 de la mañana y me voy a las 10 de la noche cuando mi salida era a las 6, pues bueno, la empresa ahora tiene que demostrar que esas 4 horas que laboré, vamos a decirlo así, de más, estén plasmadas en mi recibo de nómina. Todos los documentos deben de contar la misma historia. Si mi registro de checadas dice que a la semana laboré 2, 3 horas extras, son las que la autoridad va a esperar ver en el recibo de nómina. ¿Esto por qué? Porque con esto quieren empezar a erradicar la figura que tenían algunos centros de trabajo de banco de horas o pagos de tiempo por tiempo. Esta figura no va a poder seguir y se va a tener que eliminar. Literalmente, si las personas trabajan, es el pago que debes de hacerle a la persona por el trabajo ya hecho. Estoy cambiando de diapositiva. ¿Cómo lo ve la autoridad? Y no importa si eres una planta de producción, una oficina corporativa o incluso un centro de distribución, una sucursal, no importa el giro de la industria o a la que te dediques. Todos vamos a tener que generar esos 4 reportes hasta donde nos dijo Alejandro Salafranca de manera mensual. Se van a tener que subir estos reportes a un portal que ellos van a abrir y lo están trabajando en la Secretaría del Trabajo, se van a mandar esos reportes y luego el SAT va a compartir los FDIs y la Secretaría del Trabajo se va a ayudar de inteligencia artificial para cruzar de primera instancia esta información y ver si lo que pagamos versus lo que checaron o dicen nuestros reportes es la misma historia de pago y donde encuentren discrepancias, justo ahí es donde van a empezar a auditar. Y como te lo había dicho anteriormente, la Secretaría del Trabajo no va a tener un ejército de 50,000 inspectores, no les da, no tiene presupuesto, pero sí se están preparando con inteligencia artificial que les va a ayudar a segregar
los riesgos por sector, por empresa, y donde les represente el mayor riesgo o un riesgo, es ahí donde van a empezar a inspeccionar. Por eso es importante, pensemos desde ahora en los controles de los relojes checadores, los controles de asistencia, cómo lo vamos a pagar, si va a haber cambios en formulaciones o no, cuál va a ser el soporte, las actualizaciones documentales. No es solamente una reforma para que tengas un control de asistencia, es una reforma que te viene a mover muchas cosas en materia laboral, incluso, aunque parezca muy sencillo, hasta los contratos. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues bueno, primero revisa tus horarios actuales. Por ejemplo, una gran complejidad a la que se van a enfrentar es todo el sector de la salud. Ellos tienen jornadas de trabajo de 12 por 12, 24 por 24, 36 por 24. Todo el sector que son, por ejemplo, de los policías de seguridad, que incluso trabajan 24 por 24, 48 por 48, no sé, van a tener que actualizar sus jornadas de trabajo y buscar esquemas de pago, porque en estricto sentido ya está prohibido, no se puede hacer. Y si lo haces, por lo menos debes de garantizar el pago completo, pero recuerda que hay un tope, no más de 12 horas diarias ni no más de 4 veces a la semana. Lo que hoy conocemos como la regla del tiempo extra de 3 por 3 se modificó, ya no es 3 por 3, ahora es 12 máximo, 4 veces a la semana. Los controles de asistencia deben de ser digitales. No hay algo que diga deben de ser biométricos, deben de ser con el número de empleado, no. Lo único que te dicen es que el control de asistencia debe de ser electrónico, debe de ser un sistema robusto, fuerte, que permita extraer información para que mandes información a la Secretaría del Trabajo y de cierta manera, en la medida de lo más posible, sea algo que no pueda ser modificable. Aunque todos los sistemas son modificables, pues tienes que garantizar o tener un protocolo que nadie le va a meter manos para ajustar alguna información y puedas darle una información diferente a la Secretaría del Trabajo. Recuerda que esto debe de estar cruzado con el CFDI de nómina. Por darte algún dato, algunas empresas lo que están empezando a hacer es que lo que trabajaron a la semana, o sea, imagínate, ya los empleados checan, entonces esta información la están plasmando abajo del recibo de nómina. Entonces ahora, en vez de que el recibo de nómina sea solo un PDF que tiene percepciones, deducciones y el folio fiscal y todo eso, hay una segunda hoja donde le ponen, pues bueno, la lista de asistencia de la semana o de la quincena que está pagando, ¿sale? Entonces, algunas recomendaciones complementarias que debes de tener en cuenta es que el sistema de asistencia pues debe de contar la misma historia que el recibo de nómina y lo vas a integrar a la nómina, prevé las configuraciones previas que esto va a requerir. Esto también se cuenta en los descansos trabajados, es parte de la jornada acumulativa de la semana. Recuerda estar monitoreando constantemente los indicadores. Si una persona ya no puede trabajar más tiempo a la semana, por más que la persona te lo diga, desafortunadamente ya no va a poder, ya no puede suceder. Y pues el objetivo de todo esto es darte a conocer la información para que empieces a preparar en tus centros de trabajo las actualizaciones que consideres pertinentes y correspondientes y lo veas en tiempo y no te agarren las prisas en el mes de diciembre. Pues bueno, con esto estamos llegando ya a la parte final de la plática. Si tuviste un par de preguntas que estén en mis manos responderlas, con gusto lo haré. Caso contrario, me la llevo, la consulto y en el transcurso del día de hoy o mañana te la estaremos respondiendo, ¿sale? Muchísimas gracias, Diego. Aquí veo unas preguntas ya en el chat. Voy a comenzar con estas y si tienen dudas puntuales las pueden ir anotando o levantando su mano y nos vamos en orden para continuar obviamente con este tema. Voy a comenzar con esta pregunta que nos hace Erika González. Hola, buen día. Se menciona algo sobre los descansos laborados no festivo. Ejemplo, una persona que su horario regular es de lunes a viernes y trabaja 8 horas un sábado, ¿podemos incidir como descanso laborado y adicional tiempo extra entre semana? Hola, Erika, buen día. Mira, regularmente es dependiendo como lo tengas estipulado en tu contrato.
Si en tu contrato individual de la persona dice que su jornada del trabajo es de lunes a sábado, pues, y te trabaja el sábado, porque ahorita ya está trabajando operativamente de lunes a viernes, pues lo puedes considerar como una prolongación de la jornada, tiempo extra. Si tu contrato dice que la persona trabaja de lunes a viernes y en la vida real sí pasa así y trabajó el sábado, puedes considerarlo como un descanso laborado. En este año, considera que para los reportes de la Secretaría del Trabajo, si nos planteamos ya en ese supuesto, vas a tener 40 y tantas horas a la semana, más las 8 del descanso trabajado, ahí ya vas a tener 50 y tantas horas. Entonces, en estricto sentido, esa persona, aparte del descanso, ya no podría trabajar más tiempo extra, porque o trabajan tiempo extra o trabajan el descanso trabajar, ¿sale? Cualquier otra duda, Erika, nos la puedes escribir o en su caso también al final, sin problema levantar la mano. Esperamos que haya quedado resuelta. Ahora me voy a ir con la pregunta de Janet. Nos dice, buen día. Perdón, no escuché bien. ¿Estos 4 reportes mencionados para la STPS serán de rutina obligatorios a partir del 2027 o solo en caso de que se nos solicite? No, es de manera obligatoria. Estos 4 reportes, tienen que salir de tu sistema control de asistencia. Deben de contar la misma historia. Lo que dice tu reporte que las personas trabajaron es lo que tiene que estar efectivamente pagado de primera instancia. Y en segundo, estos reportes se van a mandar de manera mensual en un portal que va a abrir la Secretaría del Trabajo. No es opcional, es obligatorio. Todos lo vamos a tener que hacer. Y pues es lo que va a estar checando la inteligencia artificial de la Secretaría del Trabajo en caso de encontrar discrepancias. Según lo que nos dijo Alejandro Salafranca de la Secretaría del Trabajo, van a tener un semáforo ellos donde van a evaluar tu centro de trabajo en un riesgo alto, medio o bajo, y dependiendo de ese semáforo, es que te puede caer una inspección. Perfecto. Cualquier otra duda igual, sin problema la seguimos resolviendo. Después me voy con la duda de Lidia Luna. Buen día. Con la reducción de jornada laboral, ¿es viable continuar con turnos de 12 horas? Considerando que el tema de explotación laboral que limita el tiempo extra y aparte con turno de 12 horas y la jornada máximo de 8 horas, con este turno ya se estará considerando pago de tiempo extra. Hola Lidia, buen día. Sí, mira, tienes toda la razón, esa es una gran toma de decisión en tu centro de trabajo. De primera instancia, hay algunos centros de trabajo que sí se van a aventar en no modificar el próximo año los turnos. Y por default a estas personas les van a pagar a la semana tiempo extra y ya. Hay otros centros de trabajo que sí lo van a modificar. Invariablemente es una decisión en tu centro de trabajo. Si decides mantener los turnos, por default vas a tener que pagar tiempo extra. Si los cambias, entonces vas a tener que evaluar el impacto económico para poder hacer este cambio. Perfecto. Rocío Estrada nos pregunta si contamos con el servicio de reloj checador listo para la implementación. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Mira, en la división de BOP sí tenemos el servicio del reloj checador para nuestros clientes que lo soliciten. Nosotros también estamos preparando la herramienta para los clientes que lo deseen incorporar al producto, ¿sale? Si deseas más información, con gusto me lo llevo de nota y pues ya le comento al director de la división para que te contacte y pues ya te lo muestren para que veas cómo funciona y también para que veas si te es útil para tu operación. Muy bien. Alejandro Rojas nos pregunta, ¿cuál es la mejor recomendación para empresas que tenemos personas que trabajan brindando servicios con clientes externos? Es decir, en cuanto a la forma de registrar la asistencia diaria. Hola Alejandro, buen día. Fíjate, esa pregunta que haces, híjoles, tiene incluso un poco más de grado de control, porque vas a tener que controlar a la persona que va a visitar el centro de trabajo de tu cliente, a qué horas llega. Ahí vas a necesitar una herramienta que incluso probablemente deba de tener geolocalización. Es que está checando ya adentro del centro de trabajo o está todavía en trayecto y ya te checó. No lo sé. Ahí sí va a tener que ser más técnica esa checada.
Luego tienes que definir si con tu cliente, van a poder salir para considerar jornada continua o discontinua. Y esto, independientemente de ya cuando tengas ese control, por el simple hecho de que tu personal esté adentro de otro centro de trabajo, recordemos que te debes de tener un cumplimiento REPSE. Entonces, con mayor razón, tú debes de estar súper alineado porque no puedes poner en riesgo la deducibilidad de las facturas con tu cliente. La toma de decisión de cuál es la mejor forma para controlarlo o para de alguna manera cumplir, pues bueno, son las reglas de negocio que ustedes van a tener que contemplar para poder cumplir en todas direcciones. REPSE, Secretaría del Trabajo, pago de nómina, control de asistencia. Perfecto. Cualquier otra duda, Alejandra, no dudes en escribírnosla. Ahora nos pregunta José Sousa. ¿Qué pasa con el caso de mis colaboradores? Ellos salen a comer y a veces se van a seguir trabajando en home office. Mira, ahí es una regla de negocio tuya. Puedes considerar a esos trabajadores como una jornada continua o los puedes considerar como una jornada discontinua, pero en el entendido que también debes de tener otro cumplimiento. Si tus trabajadores tienen la flexibilidad de hacer home office de manera diaria, recuerda que también hay otros cumplimientos que debes de hacer con estas personas que hacen home office. Recuerda que no deben de pasar más del 40% en esta actividad de home office porque también te contrae otros cumplimientos en las casas o en las sucursales o donde las personas destinen el home office. Yo, como sugerencia personal, esta es una sugerencia personal, pero chécalo con tus asesores laborales, mete un control de asistencia que pueda tener una geolocalización para que tú a la autoridad le digas, ah, mira, checó aquí en la oficina, esta es su checada de comida, pero termina de trabajar en su casa. Es decir, todavía lo puedes argumentar adelantándome un poco a que el traslado de la comida a su casa no forme parte de su jornada de trabajo. Incluso puedes tener esa ventaja, pero chécalo con tus abogados laboristas porque ellos tendrían que preparar toda la documentación para la que puedas hacerle frente a la autoridad. Perfecto, José. Ahora nos pregunta Sandra Castillo. Entonces, en teoría, de tiempo extra doble deberán de ser 9 horas y 4 horas triples por semana. Hola Sandy, buen día. Sí, es correcto. A partir del 1 de mayo, al personal solamente se le pueden pagar 9 horas dobles y como máximo 4 horas triples a la semana. Esto ya es ley a partir del 1 de mayo, ya. Si tenemos trabajadores en la actualidad que les pagamos más tiempo extra triple, debemos de buscar una medida de control donde no refleje eso frente a la autoridad. Y pues ahí sí es una regla de negocio. Este año no va a suceder nada. El primer semestre del 2027 no va a suceder nada. Pero recordemos que a partir del segundo, cuando la autoridad cruce información, pues podemos estar expuestos 50-50. Gracias, Diego. Ahora nos pregunta Elisa. En caso de proyectos especiales fuera del país por un tiempo prolongado, ¿aplica la misma legislación? Hola Elisa, ¿cómo estás? Sí, claro, no importa que el empleado salga del país, esté en Estados Unidos, Francia, Alemania, Irlanda, donde mandes a la persona, debe de cumplir con las checadas. ¿Por qué? Porque recuerda que un trabajador en la Ley Federal de Trabajo se estipula que si sale del país, va a otro estado así, es en representación del patrón. Y como tal, no lo exime de sus derechos laborales y tampoco de sus obligaciones. Eso está en el 132 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, en estricto sentido, debe de seguir cumpliendo con sus checadas. Perfecto. Nos pregunta María Torres. Para timbrar con ustedes, ¿cuál es el proceso? Nosotros aquí, María, te escribiríamos de forma privada para pasarte nuestro proceso. Realmente tenemos que tener una reunión con dirección para conocer cuáles son tus necesidades, el tamaño de la empresa y posteriormente platicar
cuáles son los servicios que podemos ofertar en conjunto, hacer una cotización y posteriormente alguna planeación personalizada. Si gustan alguna asesoría personal o una plática con dirección, también la podemos agendar, pero el proceso normal es justo desde tener una reunión, conocer cuál es la cantidad de empleados que tienen, las necesidades que necesitan cubrir y con base en eso generar una cotización y posteriormente ya alguna plática especial de qué servicios ofertamos. Si gustas, me quedo con tu contacto y me pongo justo en contacto contigo para dar seguimiento. Muchas gracias. Nos pregunta Andrea Rojas. ¿Para el control de chicadas, gerentes y directores aplican? Sí, prácticamente, bueno, todos los que estén en el régimen de sueldos y salarios. Esto puede ser si tienes gerentes, personal operativo de entrada. Recordemos que frente a la ley no hay ninguna distinción de si eres empleado, o sea, hay una distinción si eres un empleado de confianza o un empleado de producción, pero no hay distinción o no debería de haber distinción en el pago del tiempo extra. Esto aplica a todos. Ahora, ¿qué pasa con los que son los directores de la planta y esto? Regularmente ellos, regularmente a ellos se les paga en el régimen de asimilados a salarios, es decir, no están en sueldos y salarios. Ellos quedarían exentos. Es todo el personal que está en el régimen de sueldos y salarios, pues debemos de cumplir con la obligación de la checada y en estricto sentido no deberíamos de quedar fuera de los pagos de tiempos extras, ¿va? Perfecto. Jimena Soto nos pregunta, ¿qué sugerencia nos das para el personal que trabaja 100% en home office? ¿BOP tiene alguna propuesta para estos casos? Si hay una propuesta, es que te presenten la herramienta. La herramienta que hay, se adapta a que pueda hacer una checada en su celular, en una tablet, en un reloj, biométrico, no lo sé. Pero, pues, le dejo los datos a mi compañera para que te presenten la herramienta y, pues, si cubre tus necesidades, adelante. Perfecto. Igual, Jimena, me pongo en contacto contigo. Tenemos justo una herramienta personalizada para home office, pero te la explico a detalle si gustas en una llamada con dirección. Por otro lado, nos pregunta Jessica Ávila, ¿qué pasará con los repartidores que salen a ruta foránea o en el mismo estado y exceden su jornada laboral, pero se les paga el viaje y aparte su sueldo? Hola, Jess, es exactamente lo mismo. Prácticamente son trabajadores en representación de la empresa, del centro de trabajo, y por el simple hecho de exceder, si están en la comisión, pues sí deberían de entrar dentro del pago. Yo lo que te recomiendo es que junto con tus asesores laborales determinen qué van a considerar como jornada. Es que el que esté en una comisión, no necesariamente toda la comisión es jornada laboral. A lo mejor ya salió, vio al cliente y el cuate, en lo que sale el autobús de regreso, se va a dar la vuelta al centro de otra ciudad, ¿no? Pues eso ya no computa como jornada. Entonces, sí estipular qué es plenamente la jornada de trabajo y cuál ya no para que te compute. Perfecto. Rocío, sí, nosotros contamos con el servicio de reloj checador. Igual si gustas terminando esta reunión, compartimos el material y les compartimos un pequeño brochure de todos los servicios con los que podemos nosotros apoyarlos en sus empresas. Ahora nos pregunta Sandra González. Hola, buenos días. ¿Qué pasa con el personal administrativo? ¿También debe respetar el horario de salida o se le puede seguir manejando como personal de confianza y sin pago de tiempo extra? Hola, mira, regularmente, te voy a ser muy transparente. Frente a la Ley Federal de Trabajo, y esto pasa en la mayoría de los centros de trabajo, al personal que somos de confianza, difícilmente nos paguen tiempo extra, ¿no? Y si es tu regla de negocio, pues bueno, así la tienes. Estoy seguro que mucho porcentaje de los que estamos presentes así lo tenemos. Sin embargo, frente a la Ley Federal del Trabajo, esto no debería de ser así. Todos debemos de tener derecho al pago del tiempo extra siempre y cuando trabajemos, ¿no? ¿Qué te va a tener este control? Te van a obligar justamente a eso. Eso es lo que busca la autoridad. Oye, uno, no hay distinción si es de confianza o no. Debe de existir un pago. No debe de exceder de un máximo de jornada a la semana tampoco.
y en caso de hacerlo, pues debe de registrarse el pago en el CFDI. Entonces ahí sí, también te sugiero que si vas a tener que actualizar documentos y demás, pues lo hagas en compañía de tus abogados laborales, porque hay que cambiar seguramente contratos, reglamento, políticas y demás, o buscar un mecanismo donde al personal de confianza pues trabaje por resultados, por objetivos y no netamente por una jornada de trabajo. Entonces, eso también es válido y pues es cuestión de que se lo plantees a tus abogados que seguramente tienen una solución para ti. Gracias, Diego. Nos pregunta Francisco, si son 45 minutos de comida y pueden salir a comer, ¿es jornada discontinua? En estricto sentido, como lo planteas, sí, sí se podría considerar jornada discontinua y considera que eso te va a obligar a que los empleados hagan 4 checadas. Entrada al centro de trabajo, salida a comer, regreso de comer y salida a sus casas. Perfecto. ¿El reloj checador que manejamos es compatible con cualquier sistema de nómina? En estricto sentido, sí, pero creo que hay algunas tecnicidades ahí de sistemas. La verdad es que ese no es mi fuerte, el área de sistemas, pero pues mi compañera te podrá dar más información en el contacto que tenga contigo. Sí, Margarita, si gustas, te escribo, te proporciono nuestros servicios y si hay algún, como comenta Diego, tecnicismo muy específico, podemos tener una reunión con dirección y con el área de sistemas para ver si podemos otorgar parte de nuestros servicios para estas cosas muy específicas. Nos pregunta Rocío, para el personal de confianza que no aplique el tiempo extra, ¿cómo funcionaría? Hola, Rocío, mira, regularmente, pues como te digo, la ley no hace una distinción entre confianza y operativo. Realmente, si uno de confianza trabaja, debería de tener derecho al mismo pago que un empleado operativo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Durante muchos años se ha tenido el estigma que como eres un empleado de confianza, trabajas por resultados u objetivos y pues al tener esa obligación, pues no tienes pago de tiempo extra, pero frente a la Ley Federal de Trabajo, todos deberíamos de tener derecho a ese pago. Si tú cambias tu metodología de trabajo a que sea trabajo por resultados, por objetivos, dejando las reglas claras y si tus trabajadores aceptan, entonces tal vez tus abogados te ayuden a encontrar un mecanismo, pero hoy por hoy la ley no hace distinción. Eres operativo de confianza, debes de tener una retribución. Pamela nos pregunta, ¿cómo se va a considerar el home office en las checadas? Entonces, todas las políticas de horarios deben de estar documentadas ante cualquier imprevisto. Sí, claro, todo lo debes de tener documentado. Recuerda que si te brindas la oportunidad en tu centro de trabajo de que el personal haga home office, hay otras regulaciones que debes de tener. Si el personal labora más del 40% a la semana de su tiempo de home office, también se extienden varias cosas de obligaciones hacia el home office. Si no lo tienes, si lo tienes eventual, pues solamente toca controlarlo para que tengan en estricto sentido las mismas reglas que si estuvieran en el centro de trabajo. Perfecto. Claro que sí, me quedo con el dato de todas las personas que nos están solicitando información. Igual, si requieren alguna duda específica, no duden en escribirnos por correo, en nuestras redes oficiales, por contacto de WhatsApp, estamos siempre al pendiente. Muchísimas gracias. Si no hay más dudas, Diego, gracias por compartir con nosotros toda esta información y ayudarnos a entender mejor todo el escenario que tenemos. Adicional y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y dedicar este espacio a conocer un poco más sobre el tema que es cada vez más relevante a las empresas. Muchísimas gracias, Marisol. Esperamos que la sesión haya sido de mucha utilidad, que se lleven información valiosa para comenzar y prepararse para estos nuevos cambios que vienen. Recuerden que les estaremos mandando las respuestas a las preguntas que se quedaron pendientes y también cualquier duda, cualquier caso específico que quieran revisar, pues nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo. De parte de todo el equipo de BOP, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos nuevamente en nuestra próxima sesión. Que tengan un excelente día. Sí, muchísimas gracias. Cualquier duda estamos al pendiente. Excelente día. Gracias, Diego.